un CEO millonario, se disfraza de cliente para espiar a sus empleados, pero lo que descubre sobre una cajera que llora en silencio cambiará su vida para siempre. Algunas lágrimas esconden secretos que pueden destruir imperios. Ricardo Mendoza nunca imaginó que un simple disfraz cambiaría todo lo que creía saber sobre su imperio. Propietario de la cadena de supermercados más exitosa del país, Mercados Victoria, había construido su fortuna sobre una filosofía simple. Los números no mienten, las personas sí. Durante años había dirigido su empresa desde la comodidad de su oficina en el piso 30, tomando decisiones que afectaban a miles de empleados sin conocer sus rostros ni sus historias. La idea del disfraz surgió después de una reunión particularmente tensa con su junta directiva. Los reportes financieros mostraban una caída inexplicable en la productividad de varias sucursales, y los gerentes regionales no lograban dar explicaciones convincentes. Su asistente ejecutiva, Carmen Vázquez, había sugerido una auditoría externa, pero Ricardo tenía una intuición diferente. Algo estaba pasando en el nivel operativo que los reportes no reflejaban. Señor Mendoza, quizás debería considerar visitas sorpresa a las tiendas, había sugerido Carmen durante una de sus revisiones nocturnas. A veces la realidad en el campo es muy distinta a lo que muestran los números. Ricardo había rechazado la idea inicialmente. Su presencia en cualquier tienda causaría nerviosismo y comportamientos artificiales. Los empleados actuarían de manera diferente. Los gerentes prepararían todo minuciosamente, y él nunca vería la verdadera operación. Fue entonces cuando tuvo una idea que incluso a él le pareció arriesgada: infiltrarse como un cliente común. La preparación fue meticulosa. Carmen contrató a un experto en caracterización teatral para transformar la apariencia de Ricardo. El cabello perfectamente peinado fue revuelto y ligeramente encanecido. Las manos cuidadas fueron manchadas sutilmente para parecer las de un trabajador manual, y su porte elegante fue reemplazado por una postura más humilde. El vestuario consistía en ropa sencilla pero limpia, el tipo que usaría cualquier padre de familia de clase trabajadora. «Necesito que parezca creíble», le había explicado al caracterizador. «No puedo ser ni muy pobre ni muy rico. Necesito ser invisible». El resultado fue sorprendente. Cuando se miró al espejo, Ricardo apenas se reconoció. El hombre que lo miraba de vuelta era alguien completamente ordinario, el tipo de persona que pasaría desapercibida en cualquier multitud. Era perfecto. Su primera parada sería el Mercado Victoria de la zona norte, una de las sucursales más grandes y supuestamente más eficientes según los reportes. Ricardo había estudiado los datos. Excelentes números de ventas, rotación de inventario óptima y calificaciones altas en las encuestas de satisfacción al cliente. En papel, era una operación modelo. El viaje en transporte público fue toda una experiencia. Ricardo no había usado el metro en décadas, y la realidad de la vida cotidiana de sus clientes lo impactó inmediatamente. Observó cómo las personas calculaban cuidadosamente sus gastos, cómo comparaban precios con aplicaciones móviles, cómo algunos contaban monedas antes de decidir qué productos comprar. Era un mundo completamente ajeno al suyo. Al llegar al supermercado, Ricardo se sintió como un explorador en territorio desconocido. A pesar de ser su propia empresa, nunca había experimentado el negocio desde esta perspectiva. Tomó un carrito de compras y comenzó a caminar por los pasillos, observando todo con ojos nuevos. Lo primero que notó fueron las largas filas en las cajas registradoras. Los reportes indicaban tiempos de espera promedio de 3 minutos, pero Ricardo cronometró esperas de más de 15 minutos. Algunos clientes abandonaban sus carritos llenos y se marchaban frustrados. ¿Cómo era posible que esta información no llegara a los reportes corporativos? Mientras observaba, su atención se dirigió hacia las cajeras. Algunas trabajaban con eficiencia mecánica, procesando productos sin establecer contacto visual con los clientes. Otras intentaban mantener conversaciones amigables a pesar del ritmo acelerado, pero fue en la caja número 7 donde algo captó completamente su atención. Isabela Cruz trabajaba con una gracia que contrastaba dramáticamente con el caos a su alrededor. Sus movimientos eran precisos, pero nunca apresurados, y trataba a cada cliente como si fuera la persona más importante del mundo.
Ricardo la observó manejar una situación particularmente difícil cuando una cliente anciana no podía encontrar suficiente dinero para pagar su compra. «No se preocupe, señora García», había dicho Isabela con una sonrisa genuina. «Podemos guardar estos artículos y usted puede regresar cuando guste». Pero lo que realmente sorprendió a Ricardo fue lo que pasó después. Isabela discretamente pagó la diferencia de su propio bolsillo, asegurándose de que la anciana pudiera llevar todos sus alimentos. El gesto fue tan natural que parecía algo que hacía regularmente. Durante las siguientes horas, Ricardo continuó observando. Vio cómo Isabela ayudaba a clientes con discapacidades, cómo explicaba pacientemente los descuentos disponibles a familias que claramente estaban luchando económicamente, y cómo mantenía su área de trabajo impecable, sin que nadie se lo pidiera. Sin embargo, también comenzó a notar algo más preocupante. El gerente de turno, Miguel Torres, parecía tener un comportamiento cuestionable. Ricardo lo vio interceptar las propinas que algunos clientes intentaban darle a Isabela, argumentando que las políticas de la empresa no las permitían, pero luego guardándoselas en el bolsillo. También observó cómo Miguel asignaba las tareas más difíciles específicamente a Isabela, mientras permitía que otros empleados tuvieran cargas de trabajo más ligeras. La situación se intensificó cuando Ricardo presenció una conversación entre Miguel e Isabela durante un cambio de turno. Aunque no pudo escuchar todos los detalles, el lenguaje corporal era claro. Miguel estaba siendo agresivo, e Isabela estaba visiblemente perturbada. Fue entonces cuando decidió acercarse a la caja de Isabela para hacer una compra. Había seleccionado algunos artículos básicos: pan, leche, huevos, frutas. Productos simples que cualquier padre de familia compraría para su hogar. Cuando llegó su turno, Isabela lo recibió con la misma sonrisa cálida que había observado durante toda la tarde. «Buenas tardes. ¿Encontró todo lo que necesitaba?» «Sí, gracias», respondió Ricardo, tratando de mantener un tono casual. «Excelente servicio el de esta tienda». «Me alegra escuchar eso», respondió Isabela mientras escaneaba los productos. «Tratamos de hacer que cada visita sea agradable». Ricardo aprovechó el momento para observarla más de cerca. Notó que a pesar de su sonrisa profesional, había algo en sus ojos que sugería preocupación profunda. Sus manos, aunque trabajaban con eficiencia, temblaban ligeramente. Había una tensión en sus hombros que hablaba de estrés acumulado. «¿Lleva mucho tiempo trabajando aquí?», preguntó Ricardo, genuinamente curioso. «Algunos años», respondió Isabela, manteniendo su profesionalismo. «Es un buen lugar para trabajar», pero Ricardo detectó la vacilación en su voz. Como empresario experimentado, había aprendido a leer entre líneas, y algo en la respuesta de Isabela no sonaba completamente sincera. Mientras Isabela procesaba el pago, Ricardo notó algo que lo alarmó. En su muñeca había marcas que parecían ser de estrés o ansiedad. Isabela rápidamente se bajó la manga cuando se dio cuenta de que él las había visto. «Señor, su cambio», dijo Isabela, extendiéndole las monedas. Cuando Ricardo extendió su mano para recibir el cambio, notó que las manos de Isabela estaban frías y temblando más de lo que había observado inicialmente. Fue en ese momento cuando algo completamente inesperado sucedió. Isabela, creyendo que no había nadie observando, se llevó discretamente una mano a los ojos y se limpió lo que claramente era una lágrima. El gesto fue tan rápido y sutil que cualquier cliente distraído no lo habría notado. Pero Ricardo estaba prestando atención completa. La imagen lo impactó profundamente. Aquí estaba una empleada que había mostrado profesionalismo ejemplar durante toda la tarde, que había ayudado generosamente a otros clientes, que mantenía su área de trabajo perfecta y que claramente se preocupaba por su trabajo, pero estaba llorando en silencio. «¿Está usted bien?», preguntó Ricardo instintivamente, olvidando por un momento su papel de cliente común. Isabela se sobresaltó, claramente sorprendida de que alguien hubiera notado su momento de vulnerabilidad. Rápidamente se compuso y forzó una sonrisa más brillante. «Por supuesto, señor. Solo tengo algo en el ojo. ¿Necesita una bolsa para sus compras?». Pero Ricardo ya no podía concentrarse en mantener su disfraz. Había visto algo que lo perturbaba profundamente. Una de sus empleadas más dedicadas estaba sufriendo, y él necesitaba entender por qué. En ese momento, Miguel Torres se acercó a la caja, claramente molesto por la conversación prolongada. «Isabela,
Tienes una fila esperando. Necesitas mantener el ritmo, dijo con un tono que, aunque no era directamente grosero, llevaba una clara amenaza implícita. Disculpe, señor Torres. Solo estaba asegurándome de que el cliente tuviera todo lo que necesitaba, respondió Isabela, su voz ahora tensa. Bueno, asegúrate de que también tengas todo lo que yo necesito, replicó Miguel con una sonrisa forzada. Ricardo sintió que algo muy perturbador estaba sucediendo, pero como cliente disfrazado, no podía intervenir directamente. Sin embargo, había tomado una decisión. Iba a descubrir exactamente qué estaba pasando en su empresa y por qué una empleada ejemplar estaba llorando en su lugar de trabajo. Mientras se alejaba de la caja con sus compras, Ricardo miró hacia atrás una última vez. Isabela había regresado a atender al siguiente cliente con la misma profesionalidad de siempre, pero él podía ver que la tensión en sus hombros había aumentado. Lo que Ricardo Mendoza había descubierto en su primera incursión como cliente común era solo la punta de un iceberg que amenazaría todo lo que creía saber sobre su empresa, sus empleados y sobre sí mismo. Ricardo Mendoza no pudo dormir esa noche. La imagen de Isabela limpiándose esa lágrima silenciosa se repetía una y otra vez en su mente como una película que no podía detener. Desde su penthouse, mirando las luces de la ciudad, se preguntaba cuántas historias como la de Isabela existían en sus 200 sucursales. Había construido un imperio basándose únicamente en números, pero por primera vez se daba cuenta de que detrás de cada cifra había un ser humano con una historia. A las 5 de la mañana ya estaba despierto, revisando cada reporte que tenía sobre el mercado Victoria Norte. Los números eran impecables, ventas por encima del promedio, rotación de inventario óptima, quejas mínimas de clientes. Pero ahora sabía que esos reportes no contaban toda la verdad. Carmen, necesito todos los expedientes de personal de la sucursal norte, le dijo a su asistente cuando ella llegó temprano, como siempre. ¿Algo específico que esté buscando, señor Mendoza? Quiero conocer a mis empleados, realmente conocerlos. Mientras esperaba los archivos, Ricardo decidió hacer algo que jamás había hecho: revisar las grabaciones de seguridad de la tienda. Como propietario, tenía acceso a todas las cámaras, pero nunca había sentido la necesidad de usarlas hasta ahora. Lo que vio lo dejó sin palabras. Las cámaras mostraban claramente lo que había presenciado el día anterior, pero desde diferentes ángulos. Isabela ayudando a clientes, trabajando incansablemente, manteniéndose profesional incluso cuando Miguel Torres la interrumpía constantemente. Pero había más. En una grabación de días anteriores, vio a Miguel acercándose a Isabela durante su descanso para almorzar. El audio no era claro, pero el lenguaje corporal era inequívoco. Él hablaba de manera agresiva mientras ella mantenía la cabeza baja, asintiendo nerviosamente. Cuando Miguel se alejaba, Isabela se dirigía al baño, y las cámaras del pasillo la mostraban claramente secándose los ojos. «Esto lleva pasando tiempo», murmuró Ricardo, sintiendo una mezcla de culpa e indignación. Siguió revisando grabaciones de diferentes días. El patrón se repetía. Miguel asignando las tareas más difíciles a Isabela, interceptando cualquier reconocimiento que otros empleados o clientes intentaran darle, y teniendo conversaciones que claramente la perturbaban. Pero lo que vio en una grabación de la semana anterior lo hizo saltar de su silla. Isabela estaba trabajando en su caja cuando llegó una mujer joven con 2 niños pequeños. La compra era considerable, pero cuando llegó el momento de pagar, la tarjeta de la madre fue rechazada. Los niños comenzaron a ponerse nerviosos, y la madre estaba claramente avergonzada y desesperada. Isabela, sin dudarlo, sacó su propia tarjeta y pagó toda la compra. No solo una parte, sino todo. Eran más de $200 de su propio bolsillo. ¿Cómo es posible que nadie me haya reportado esto?, se preguntó Ricardo, sintiendo una admiración profunda por Isabela y una furia creciente hacia el sistema que había creado. La respuesta llegó pocos minutos después en la grabación. Miguel Torres había observado toda la situación desde lejos, y cuando la familia se fue, se acercó a Isabela. Aunque el audio no era perfecto, Ricardo pudo leer los labios de Miguel. «Esto no puede volver a pasar. Estás aquí para trabajar, no para ser una santa». Isabela había asentido, pero Ricardo pudo ver las lágrimas formándose en sus ojos. En ese momento,
Carmen entró con una pila de expedientes de personal. Aquí están los archivos que pidió, señor. ¿Hay algo específico que necesite encontrar? Busca el expediente de Isabela Cruz, dijo Ricardo, su voz tensa por lo que acababa de presenciar. Carmen buscó entre los papeles y le entregó una carpeta delgada. Cuando Ricardo la abrió, lo que leyó lo dejó completamente devastado. Isabela Cruz tenía 32 años y había estado trabajando en Mercados Victoria durante 5 años. Había comenzado como empacadora y había sido promovida a cajera por su excelente desempeño. Pero lo que realmente impactó a Ricardo fueron las evaluaciones de desempeño. Cada año, Isabela había recibido calificaciones perfectas de satisfacción al cliente. Los comentarios de los compradores eran extraordinarios. La empleada más amable que he conocido. Siempre dispuesta a ayudar. Hace que comprar sea un placer. Sin embargo, las evaluaciones de sus supervisores contaban una historia diferente. Miguel Torres había sido su supervisor durante los últimos 2 años, y sus evaluaciones de Isabela eran sistemáticamente negativas. Necesita mejorar su eficiencia. Tiende a ser demasiado lenta con los clientes. Requiere supervisión constante. Esto no tiene sentido, murmuró Ricardo. Los clientes la aman, pero su supervisor dice que es problemática. Siguió leyendo y encontró algo que lo hizo sentir físicamente enfermo. En el expediente había una serie de reportes disciplinarios firmados por Miguel, todos en los últimos 6 meses. Llegadas tarde, errores en caja, actitud no cooperativa. Pero cuando Ricardo revisó los horarios de entrada y salida en el sistema computarizado, no había evidencia de llegadas tarde. De hecho, Isabela llegaba consistentemente 15 minutos antes de su horario. Carmen, ¿puedes verificar si tenemos registros de errores en la caja de Isabela Cruz? Carmen revisó rápidamente en su computadora. Según el sistema, la caja de Isabela tiene el menor índice de errores de toda la sucursal, señor. De hecho, lleva 6 meses sin una sola discrepancia. Ricardo sintió que su mundo se desmoronaba. Miguel Torres estaba mintiendo sistemáticamente sobre Isabela, creando un expediente falso para justificar algo. ¿Pero qué? La respuesta llegó cuando encontró un documento al final del expediente que hizo que todo cobrara sentido de la manera más perturbadora posible. Era una recomendación de terminación de contrato, fechada para la siguiente semana, firmada por Miguel Torres. «Va a despedirla», susurró Ricardo, sintiendo una furia que no había experimentado en años. «Está fabricando razones para despedir a la mejor empleada de la tienda». Inmediatamente decidió que necesitaba más información. Llamó al director de recursos humanos de la región. «Alberto, necesito que me expliques el proceso para las recomendaciones de terminación». «Por supuesto, señor Mendoza». Cuando un supervisor identifica problemas de desempeño consistentes, documenta las incidencias y, después de los períodos apropiados de advertencia, puede recomendar la terminación. ¿Y quién revisa estas recomendaciones? El gerente regional. Pero honestamente, señor, casi siempre aceptamos la recomendación del supervisor directo. Ellos conocen mejor a sus empleados. Ricardo sintió que el sistema que había creado estaba siendo usado para abusar de empleados inocentes. «Alberto, quiero que suspendas inmediatamente cualquier acción relacionada con Isabela Cruz de la sucursal norte». «¿Hay algún problema, señor? Estoy investigando irregularidades. No tomes ninguna acción hasta que hable contigo personalmente». Después de colgar, Ricardo sabía que necesitaba volver a la tienda, pero esta vez tenía que ser más estratégico. Necesitaba evidencia directa, no solo sospechas. Esa tarde, regresó al Mercado Victoria Norte con su disfraz, pero esta vez llegó más temprano para observar el cambio de turno. Se posicionó en el área de la cafetería, desde donde podía ver las cajas registradoras y el área de empleados. Lo que presenció superó sus peores temores. Miguel Torres estaba claramente aprovechándose de su posición de poder de maneras que iban mucho más allá de la supervisión normal. Ricardo lo vio interceptar no solo las propinas destinadas a Isabela, sino también tomar crédito por sugerencias de mejora que ella había hecho. Peor aún, observó cómo Miguel asignaba sistemáticamente a Isabela los turnos más difíciles, los clientes más complicados y las tareas adicionales que deberían distribuirse entre todo el equipo. Pero lo que vio a continuación lo hizo temblar de ira.
Durante el descanso de Isabela, Miguel se acercó a ella en el área de empleados. Ricardo se las arregló para posicionarse donde pudiera escuchar la conversación. «Isabela, hemos hablado sobre tu actitud últimamente», comenzó Miguel con un tono condescendiente. «¿Mi actitud, señor Torres? No entiendo. Eres demasiado amigable con los clientes. Esto hace que otros empleados se vean mal. Necesitas mantener más distancia profesional». Ricardo no podía creer lo que escuchaba. Miguel estaba criticando a Isabela por hacer exactamente lo que la empresa promovía. Excelente servicio al cliente. «Pero, señor Torres, los clientes parecen apreciar el servicio personalizado. No me importa lo que aprecien los clientes. Me importa la eficiencia y mantener al equipo en línea. Tu comportamiento está causando problemas». Isabela permaneció en silencio, pero Ricardo pudo ver que estaba luchando por no llorar. «Además», continuó Miguel, «he estado revisando tu desempeño y hay áreas significativas de mejora necesarias. Tendremos una evaluación formal mañana». Cuando Miguel se alejó, Isabela se dirigió rápidamente al baño. Ricardo, sin pensarlo 2 veces, la siguió discretamente. En el pasillo del baño, pudo escuchar claramente que Isabela estaba llorando. No eran sollozos dramáticos, sino el llanto silencioso de alguien que ha aprendido a sufrir en privado para no perder su trabajo. «No puedo perder este empleo», la escuchó susurrar. «Los niños necesitan el seguro médico». ¿Los niños? Ricardo no sabía que Isabela tenía hijos. Cuando Isabela salió del baño, había logrado recomponerse, pero Ricardo pudo ver la hinchazón alrededor de sus ojos y la tensión en su rostro. En ese momento, Ricardo tomó una decisión que cambiaría todo. No podía seguir siendo un observador pasivo. Necesitaba actuar, pero tenía que hacerlo de manera inteligente. Se acercó a Isabela, quien había regresado a su caja, y fingió necesitar ayuda con un producto. «Disculpe, ¿podría ayudarme a encontrar algo?». Isabela lo reconoció como el cliente del día anterior y le sonrió, aunque Ricardo pudo ver que la sonrisa no llegaba completamente a sus ojos. «Por supuesto, ¿qué está buscando?». «En realidad», dijo Ricardo, tomando una decisión arriesgada, «me gustaría hablar con el gerente. He tenido una experiencia excepcional con el servicio y quiero asegurarme de que sea reconocida apropiadamente». Los ojos de Isabela se llenaron de pánico. «Oh, no, señor, no es necesario. Solo estaba haciendo mi trabajo. No, insisto. El servicio excepcional debe ser reconocido». Antes de que Isabela pudiera protestar más, Ricardo se dirigió al mostrador de servicio al cliente y pidió hablar con el gerente. Minutos después, Miguel Torres se acercó con una sonrisa falsa que no engañó a Ricardo ni por un segundo. «¿En qué puedo ayudarlo, señor?». Quería felicitarlo por tener una empleada excepcional en Isabela. Su servicio ha sido extraordinario. Ricardo observó cuidadosamente la reacción de Miguel. En lugar de orgullo o satisfacción por tener un buen empleado, vio algo completamente diferente. Molestia e incluso ira. «Ah, Isabela», dijo Miguel con un tono que Ricardo inmediatamente identificó como falso. «Sí, ella hace su trabajo». «Más que eso», insistió Ricardo. «He observado cómo trata a los clientes con tanta consideración y profesionalismo. Empleados como ella son el corazón de un buen negocio». Miguel forzó una sonrisa más grande. «Apreciamos sus comentarios, señor. Aseguraremos que Isabela sepa de su satisfacción». La forma en que Miguel pronunció la palabra satisfacción hizo que Ricardo sintiera un escalofrío. Era evidente que Isabela sería castigada por este reconocimiento positivo. Mientras Miguel se alejaba, Ricardo se dio cuenta de algo terrible. Había puesto a Isabela en una posición aún más vulnerable. Esa noche, desde su oficina, Ricardo no podía concentrarse en nada más. Había descubierto una red de abuso sistemático en su propia empresa, perpetrada por alguien en posición de autoridad contra una empleada que solo trataba de hacer su trabajo de la mejor manera posible. Pero lo que más lo perturbaba era darse cuenta de que este probablemente no era un caso aislado. Si Miguel Torres se sentía cómodo comportándose de esta manera, significaba que el sistema permitía, o incluso fomentaba, este tipo de comportamiento. Ricardo Mendoza, el CEO que había creído que conocía su empresa, se enfrentaba a la realidad de que había construido un imperio sobre la base del sufrimiento silencioso de empleados como Isabela. Y mañana tenía que encontrar una manera de salvarla sin destruir todo en el proceso.
La madrugada encontró a Ricardo Mendoza completamente despierto en su oficina, rodeado de documentos esparcidos por todo el escritorio. Había pasado las últimas horas revisando cada política de la empresa, cada manual de procedimientos, buscando una manera de salvar a Isabela sin levantar sospechas. El peso de su error lo consumía. Al elogiarla frente a Miguel, había firmado prácticamente su sentencia de despido. «Señor Mendoza, ¿ha estado aquí toda la noche?», preguntó Carmen al entrar temprano y encontrarlo aún con la misma ropa del día anterior. «Carmen, necesito que hagas algo por mí. Quiero que contactes discretamente con Isabela Cruz de la sucursal norte. Dile que el departamento corporativo necesita hacer una entrevista rutinaria con empleados seleccionados aleatoriamente para una evaluación de satisfacción laboral». «¿Una entrevista? ¿Para qué exactamente?». «Necesito hablar con ella sin levantar sospechas. Y Carmen, que sea hoy, antes de que Miguel tenga oportunidad de hacer más daño». Mientras Carmen hacía las llamadas, Ricardo revisó una vez más el expediente de Isabela. Los reportes falsos de Miguel eran tan sistemáticos que era evidente que había estado planeando esta terminación durante meses. Cada evaluación negativa, cada reporte disciplinario, cada crítica infundada, había sido cuidadosamente construida para justificar el despido de la empleada más valiosa de la tienda. «Señor, Isabela Cruz acepta la entrevista. Puede venir esta tarde después de su turno». «Perfecto. Y Carmen, reserva la sala de conferencias pequeña, la más privada, y asegúrate de que nadie más sepa de esta reunión». Esa mañana, Ricardo no pudo resistir la tentación de regresar a la tienda, pero esta vez con un propósito específico. Necesitaba ver cómo Miguel reaccionaba después del encuentro del día anterior. Lo que presenció superó sus peores expectativas. Miguel había convocado a Isabela a su oficina antes del inicio de su turno. Desde su posición en la cafetería, Ricardo pudo observar a través del vidrio de la oficina. El lenguaje corporal era inequívoco. Miguel estaba claramente molesto, gesticulando agresivamente mientras Isabela permanecía sentada con la cabeza baja. La conversación duró 20 minutos. Cuando Isabela salió, sus ojos estaban rojos y hinchados. Se dirigió directamente al baño, donde Ricardo pudo escuchar, desde el pasillo, el sonido inconfundible de alguien tratando de controlar el llanto. «Esto tiene que parar», murmuró Ricardo, sintiendo una furia que amenazaba con hacer que abandonara su disfraz en ese mismo momento. Pero lo que vio a continuación lo dejó sin palabras. Isabela salió del baño, se dirigió a su caja y comenzó su turno como si nada hubiera pasado. Su sonrisa profesional estaba intacta, su eficiencia era la misma de siempre, y su trato con los clientes seguía siendo excepcional. Pero Ricardo, que ya la conocía mejor, podía ver las señales. Sus manos temblaban ligeramente, su sonrisa no llegaba completamente a sus ojos, y cada vez que Miguel pasaba cerca de su caja, se tensaba visiblemente. Durante las siguientes horas, Ricardo documentó mentalmente cada interacción. Vio cómo Miguel asignó a Isabela la caja con problemas técnicos, cómo la interrumpió constantemente con tareas adicionales, y cómo, deliberadamente, la hizo trabajar durante su hora de descanso alegando necesidades operativas urgentes. Pero lo que más lo perturbó fue observar cómo Isabela manejaba todo esto sin quejarse una sola vez. «Está siendo torturada sistemáticamente», pensó Ricardo. «Y ella está demasiado asustada para defenderse, porque sabe que su trabajo está en peligro». Esa tarde, cuando Isabela llegó al edificio corporativo para su supuesta entrevista de rutina, Ricardo pudo ver inmediatamente el impacto del día. Sus hombros estaban más caídos de lo usual. Había una palidez en su rostro que no había notado antes. Y cuando Carmen la acompañó a la sala de conferencias, caminaba como alguien que cargaba el peso del mundo. «Señorita Cruz, gracias por venir», dijo Ricardo, manteniendo su identidad como representante del departamento corporativo. «Soy el señor Martínez, del Departamento de Recursos Humanos Corporativos». Isabela se sentó nerviosamente en el borde de la silla. «¿He hecho algo incorrecto, señor?». La pregunta rompió el corazón de Ricardo. Aquí estaba una empleada excepcional que había sido tan sistemáticamente intimidada que su primera reacción ante cualquier contacto corporativo era asumir que había cometido un error. «Al contrario, señorita Cruz. Está aquí porque su nombre ha aparecido consistentemente en evaluaciones positivas de clientes. Queremos entender qué hace que su servicio sea tan destacado. Por primera vez en días,
Ricardo vio una expresión de alivio genuino en el rostro de Isabela. Solo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible, señor. Hábleme de un día típico en su trabajo. ¿Cómo es trabajar en Mercados Victoria? Isabela vaciló, claramente considerando cuánto debía revelar. Es un buen lugar para trabajar. La empresa tiene buenas políticas y beneficios. Ricardo notó la misma vacilación que había detectado cuando habló con ella disfrazado. ¿Pero hay desafíos? ¿Aspectos que podrían mejorarse? Bueno, supongo que siempre hay desafíos en cualquier trabajo, respondió Isabela cuidadosamente. ¿Qué tipo de desafíos específicamente? Isabela permaneció en silencio por un momento tan largo que Ricardo pensó que no iba a responder. Finalmente, habló en voz muy baja. A veces es difícil mantener los estándares de servicio al cliente cuando hay presiones operativas. ¿Qué tipo de presiones? No quiero crear problemas, señor Martínez. Señorita Cruz, esta conversación es confidencial. Estamos tratando de entender la experiencia real de nuestros empleados para mejorar el ambiente laboral. Isabela lo miró directamente por primera vez durante la conversación. Había algo en sus ojos que Ricardo reconoció. La mirada de alguien que ha estado cargando un peso imposible durante demasiado tiempo. Mi supervisor inmediato y yo tenemos diferentes perspectivas sobre cómo debe manejarse el servicio al cliente. ¿Puede ser más específica? Él cree que soy demasiado lenta, que paso demasiado tiempo con cada cliente. Dice que esto afecta la eficiencia general. Ricardo se inclinó hacia adelante. Pero los reportes de satisfacción de sus clientes son excepcionales. Sí, pero él dice que eso no importa si no cumplimos con las metas de velocidad. ¿Ha hablado con él sobre encontrar un balance? La pregunta pareció tocar algo profundo en Isabela. Con lágrimas en los ojos, su voz se quebró ligeramente de lágrimas que luchó por contener. He tratado, señor Martínez. Realmente he tratado. Pero cada conversación termina con él diciéndome que no estoy cumpliendo con las expectativas, que necesito mejorar mi actitud, que tal vez no soy la persona adecuada para este puesto. ¿Ha documentado estas conversaciones? Isabela negó con la cabeza. No sabía que debía hacerlo, y honestamente tenía miedo de que crear un registro oficial solo empeorara las cosas. Ricardo sintió que su corazón se rompía un poco más. ¿Miedo de qué exactamente? De perder mi trabajo, susurró Isabela. Tengo 2 hijos pequeños, señor Martínez. Este trabajo no solo nos da ingresos, sino que también nos proporciona seguro médico. Mi hijo menor, Sebastián, tiene asma crónico, y mi hija María también necesita atención médica regular. Sin el seguro médico. No pudo terminar la frase, pero Ricardo entendió perfectamente. Isabela no estaba soportando el abuso de Miguel por falta de opciones. Lo estaba soportando porque las consecuencias de perder su trabajo serían catastróficas para su familia. ¿Su supervisor está al tanto de su situación familiar? Sí, señor. Se lo mencioné cuando pidió que trabajara horas extras sin pago adicional. Le expliqué que necesitaba recoger a mis hijos de la guardería. ¿Y cuál fue su respuesta? Isabela guardó silencio por un momento, claramente luchando con cuánto debía revelar. Dijo que si mi situación personal interfería con mis responsabilidades laborales, tal vez debería reconsiderar si este era el trabajo adecuado para mí. Ricardo sintió una ira tan intensa que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener su compostura profesional. Miguel no solo estaba abusando de su posición de poder, sino que estaba usando deliberadamente la vulnerabilidad de Isabela contra ella. ¿Ha considerado reportar estas situaciones a recursos humanos? Isabela lo miró con una expresión que mezcló sorpresa con tristeza profunda. Señor Martínez, él es recursos humanos en nuestra tienda. Todas las evaluaciones pasan por él. Todos los reportes van a través de él. ¿A quién podría reportar? Ricardo se dio cuenta de que había descubierto algo mucho más serio que un supervisor abusivo. Había encontrado una falla fundamental en el sistema que él mismo había creado. Los empleados no tenían ningún recurso real contra supervisores que abusaban de su poder porque esos mismos supervisores controlaban todos los canales de comunicación ascendente. ¿Qué haría si pudiera cambiar algo de su situación laboral? Solo quiero poder hacer mi trabajo sin tener que preocuparme constantemente por si cada interacción con un cliente va a ser interpretada como una falla. Quiero poder ayudar a las personas sin sentir que estoy arriesgando mi empleo cada vez que muestro compasión. ¿Y si le dijera que hay personas en la empresa que reconocen y valoran exactamente ese tipo de servicio? Isabela lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo.
Realmente. Señorita Cruz, permítame hacerle una pregunta directa. Si tuviera la garantía de que su empleo está seguro y que tiene apoyo corporativo completo, ¿estaría dispuesta a documentar formalmente los problemas que ha experimentado? La pregunta la tomó completamente desprevenida. Se quedó en silencio durante casi un minuto completo, claramente procesando las implicaciones. ¿Está diciendo que la empresa tomaría medidas? Estoy diciendo que la empresa tiene interés en asegurar que sus mejores empleados sean tratados con el respeto y apoyo que merecen. Pero mi supervisor dijo que había reportes sobre mi desempeño, que mi trabajo no era satisfactorio. ¿Ha visto esos reportes? Isabela negó con la cabeza. ¿Le han dado oportunidad de responder a esas acusaciones específicas? No, señor. Solo me dijeron que había problemas que necesitaban mejorarse. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana, necesitando un momento para procesar la magnitud de lo que había descubierto. No solo Miguel había estado creando reportes falsos, sino que había estado usando tácticas de intimidación psicológica para mantener a Isabela demasiado asustada para defenderse. Señorita Cruz, me gustaría que considerara algo. Tengo razones para creer que los reportes sobre su desempeño pueden no reflejar la realidad de su trabajo excepcional. ¿Estaría dispuesta a trabajar con nosotros para aclarar esta situación? Isabela lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué significaría eso exactamente? Significaría que usted tendría protección corporativa completa mientras investigamos las discrepancias entre los reportes de supervisión y la evidencia de su desempeño real. Por primera vez desde que había entrado a la sala, Isabela se permitió mostrar algo parecido a la esperanza. ¿De verdad harían eso por mí? Señorita Cruz, empleados como usted son exactamente lo que esta empresa necesita más. El problema no es su desempeño. El problema es un sistema que no ha protegido adecuadamente a sus mejores empleados. Cuando Isabela salió de la reunión una hora después, había firmado una declaración formal detallando todo lo que había experimentado. También había aceptado continuar trabajando con la garantía de que tendría protección corporativa completa. Pero Ricardo sabía que la parte más difícil apenas estaba comenzando. Ahora tenía que encontrar una manera de confrontar a Miguel Torres, sin revelar cómo había obtenido toda esta información. Y tenía que hacerlo antes de que Miguel tuviera oportunidad de hacer más daño a Isabela o a cualquier otro empleado. La guerra por el alma de su empresa estaba a punto de comenzar. La madrugada siguiente, encontró a Ricardo en su oficina antes del amanecer, pero esta vez no estaba solo. Carmen había llegado temprano con una expresión preocupada que inmediatamente puso en alerta a su jefe. «Señor Mendoza, hay algo que necesita saber urgentemente», dijo Carmen, colocando un sobre manila sobre el escritorio. «Esto llegó anoche por mensajería especial, dirigido específicamente a usted». Ricardo abrió el sobre y encontró algo que hizo que su sangre se helara. Fotografías. No eran fotografías cualquiera, sino imágenes claras de él en su disfraz, tomadas dentro del mercado Victoria Norte. En una, se le veía observando a Isabela desde la cafetería. En otra, hablando directamente con ella en su caja registradora. La última imagen lo mostraba conversando con Miguel Torres. Junto con las fotografías, había una nota escrita a mano. «Señor Mendoza, creo que deberíamos conversar. Miguel Torres». «¿Cómo diablos?», murmuró Ricardo, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «Señor, hay más», continuó Carmen con voz temblorosa. «Miguel Torres llamó temprano esta mañana. Dice que Isabela Cruz no se presentó a trabajar hoy. Aparentemente, renunció vía mensaje de texto durante la noche». Ricardo sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. ¿Renunció? Eso es imposible. Ayer estaba dispuesta a luchar, a documentar todo. Eso no es todo, señor. Torres dice que antes de irse, Isabela confesó haber estado vendiendo información confidencial de la empresa a competidores. Dice que tiene evidencia. La furia que sintió Ricardo en ese momento superó todo lo que había experimentado en su vida. Esa es una mentira absoluta. Miguel está fabricando evidencia para cubrir sus propios crímenes. ¿Qué quiere que haga, señor? Primero, localiza a Isabela. Necesito saber si realmente renunció o si algo más está pasando. Segundo, programa una reunión con Miguel Torres para esta tarde. Y Carmen, quiero que esté presente el director de seguridad y el jefe del departamento legal. Mientras Carmen salía a hacer las llamadas,
Ricardo estudió las fotografías más detenidamente. La calidad era demasiado buena para ser casualidad. Alguien lo había estado siguiendo deliberadamente, documentando cada movimiento. Pero, ¿cómo había descubierto Miguel su identidad? La respuesta llegó cuando Carmen regresó con información que cambió todo el panorama. Señor, no pude contactar a Isabela en su número habitual, pero logré hablar con una de sus compañeras de trabajo, una tal Sofía Ramírez. Ella dice que Isabela llegó muy asustada ayer por la noche a recoger algunas de sus pertenencias personales. ¿Asustada por qué? Sofía dice que Isabela le contó que alguien había estado tomándole fotografías durante los últimos días. Aparentemente, Miguel le mostró las imágenes y le dijo que había descubierto que estaba involucrada en algún tipo de conspiración corporativa. Ricardo sintió que las piezas comenzaban a encajar de la manera más perturbadora posible. Miguel sabía que yo estaba investigando, y usó eso para intimidar aún más a Isabela. Hay más, señor. Sofía dice que Isabela estaba desesperada porque Miguel le había dado un ultimátum: renunciar inmediatamente y firmar una confesión admitiendo actividades inapropiadas, o él presentaría evidencia que no solo la haría perder el trabajo, sino que también podría resultar en cargos criminales. ¿Cargos criminales por qué? Por supuestamente robar dinero de la caja registradora para ayudar a clientes. Ricardo tuvo que sentarse. La monstruosidad de lo que Miguel había hecho era abrumadora. Había tomado los gestos más nobles de Isabela, ayudar a familias necesitadas con su propio dinero, y los había retorcido para hacerla parecer una ladrona. ¿Dónde está Isabela ahora? Sofía no lo sabe con certeza, pero cree que Isabela podría estar en casa de su hermana mayor, Esperanza García. ¿García? Ricardo recordó inmediatamente el nombre. La señora García que mencionó Isabela en mi primera visita. ¿Señor? No importa ahora. Carmen, quiero que encuentres a Isabela. Usa investigadores privados si es necesario. Y quiero que esté bajo protección. Tengo la sensación de que Miguel no ha terminado con ella. Esa tarde, la sala de conferencias ejecutiva estaba tensa cuando Miguel Torres entró, claramente confiado y con una sonrisa que hizo que Ricardo sintiera náuseas. Acompañándolo estaba un hombre que se presentó como su abogado personal. Señor Mendoza, qué placer conocerlo finalmente en persona, dijo Miguel con un tono que destilaba sarcasmo. Aunque por supuesto ya nos habíamos conocido antes. Ricardo mantuvo su compostura profesional, a pesar de la furia que hervía en su interior. Señor Torres, entiendo que tiene información que considera relevante para la empresa. Oh, tengo mucho más que información, señor Mendoza. Tengo evidencia de actividades altamente irregulares en su propia empresa. Miguel colocó una carpeta sobre la mesa y la abrió, revelando las fotografías de Ricardo en disfraz junto con una serie de documentos. Como puede ver, he documentado cuidadosamente las actividades de espionaje corporativo que han estado ocurriendo en mi tienda. Un individuo no identificado ha estado infiltrándose, obviamente trabajando en colaboración con empleados deshonestos. Ricardo estudió los documentos. Eran reportes meticulosamente falsificados que sugerían que Isabela había estado pasando información confidencial sobre operaciones de la tienda, precios y estrategias de inventario a competidores. Estos documentos son ficticios, declaró Ricardo directamente. ¿Puede probarlo?, replicó Miguel con una sonrisa más amplia. Porque yo tengo testigos, fotografías y registros de transacciones bancarias que muestran depósitos inusuales en la cuenta de Isabela Cruz. El abogado de Miguel se inclinó hacia adelante. Mi cliente está dispuesto a no presentar cargos criminales contra la señorita Cruz o contra el individuo no identificado en las fotografías, a cambio de ciertas consideraciones. ¿Qué tipo de consideraciones? Una compensación justa por el daño reputacional sufrido, una promoción a gerente regional y garantías de que no habrá represalias por haber descubierto y reportado estas actividades. Ricardo miró al director de seguridad de la empresa, quien había estado silencioso hasta ese momento. ¿Qué opina de esta evidencia? El director de seguridad, un exdetective llamado Fernando Morales, había estado examinando los documentos cuidadosamente. Señor, con todo respeto, estos documentos muestran inconsistencias significativas. Las fechas no coinciden con los horarios de trabajo registrados, y las firmas parecen haber sido trazadas. Miguel perdió su compostura por primera vez. ¿Está sugiriendo que yo falsificaría evidencia? Estoy sugiriendo que esta evidencia necesita ser examinada más minuciosamente.
respondió Fernando con calma profesional. Fue en ese momento cuando Carmen entró discretamente y le pasó una nota a Ricardo. Lo que leyó hizo que su corazón se acelerara. «Señor Torres», dijo Ricardo levantándose lentamente, «me temo que su versión de los eventos tiene algunos problemas serios». «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que acabamos de localizar a Isabela Cruz, y ella ha proporcionado una versión muy diferente de lo que realmente ocurrió». La sonrisa de Miguel se desvaneció completamente. «Además», continuó Ricardo, «nuestro departamento de seguridad ha completado una auditoría completa de todas las transacciones de caja de la señorita Cruz durante los últimos 6 meses. No solo no hay evidencia de ninguna irregularidad, sino que su caja tiene el menor índice de discrepancias de toda la región». Miguel se puso de pie abruptamente. «Eso no es posible. Yo personalmente documenté múltiples errores. Curiosamente, señor Torres, cuando comparamos sus reportes con los registros electrónicos del sistema, encontramos que todos los supuestos errores que usted reportó nunca ocurrieron según los datos del sistema». El abogado de Miguel comenzó a susurrar urgentemente en su oído, pero Miguel lo ignoró. «Usted no entiende la situación, señor Mendoza. Esa mujer es una ladrona y una mentirosa. Como usted, señor Torres». «¿Perdón?». Ricardo asintió hacia Fernando, quien colocó una nueva carpeta sobre la mesa. «Durante las últimas 24 horas hemos conducido una investigación completa de sus actividades. ¿Le gustaría explicar los depósitos regulares en su cuenta bancaria personal que coinciden exactamente con las propinas que usted interceptaba de los empleados?» Miguel palideció visiblemente. «O tal vez prefiere explicar por qué su hermano, que casualmente posee una empresa de limpieza comercial, ha estado recibiendo contratos exclusivos de Mercados Victoria a precios inflados sin proceso de licitación. Eso es completamente legal. También es interesante», continuó Fernando, «que hayamos encontrado evidencia de que usted ha estado vendiendo información sobre inventarios y promociones a la cadena competidora Supermax, los mismos crímenes de los que acusó falsamente a Isabela Cruz». El abogado de Miguel se levantó inmediatamente. «Mi cliente no dirá nada más sin una investigación legal completa». Pero Miguel había perdido completamente el control. «Ustedes no pueden probar nada de eso. Yo he dedicado años a esta empresa. Años dedicados a abusar de empleados vulnerables y robar de la empresa», replicó Ricardo, su voz fría como el hielo. En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió, y para sorpresa de todos, Isabela Cruz entró acompañada por Carmen, y una mujer mayor que Ricardo reconoció inmediatamente como la señora García, que había ayudado en su primera visita. «Isabela», dijo Ricardo levantándose inmediatamente, «¿está usted bien?» «Sí, señor Mendoza, y tengo algo que todos necesitan escuchar». Miguel trató de levantarse, pero Fernando le indicó que permaneciera sentado. «Durante los últimos 2 años», comenzó Isabela con una voz más firme de lo que Ricardo había escuchado jamás, «he estado documentando secretamente el comportamiento del señor Torres, no porque sospechara que era criminal, sino porque necesitaba protegerme a mí misma y a mis hijos». Sacó una grabadora digital pequeña de su bolso. «Tengo grabaciones de más de 50 conversaciones donde el señor Torres me amenazó con despedirme si no cumplía con demandas inapropiadas. También tengo fotografías de los reportes falsos que él escribía sobre mi desempeño». «Esa grabación es ilegal», gritó Miguel. «En realidad», intervino el director legal de la empresa, «en este estado es completamente legal grabar conversaciones donde uno es participante, especialmente en casos de presunto acoso laboral». Isabela continuó, ahora visiblemente emocionada pero con voz firme. «Señor Mendoza, yo no renuncié. El señor Torres me dijo que si no firmaba una renuncia y una confesión falsa, él se aseguraría de que nunca pudiera trabajar en ningún lugar de la ciudad. Me dijo que tenía fotografías que me harían parecer parte de alguna conspiración». Se dirigió directamente a Miguel. «Pero lo que usted no sabía es que mi hermana Esperanza trabajó durante años como investigadora privada antes de jubilarse. Cuando le conté lo que estaba pasando, ella me ayudó a documentar todo apropiadamente. La señora García, quien había permanecido silenciosa, finalmente habló. «Señor Mendoza, mi hermana Isabela es la persona más honesta que conozco. Durante 2 años, la he visto sufrir en silencio por tratar de proteger su trabajo y a sus hijos. Lo que este hombre le ha hecho es imperdonable». Ricardo miró a Miguel,
quien ahora estaba completamente derrotado, y sintió una mezcla de justicia y tristeza profunda. Señor Torres, considerando la evidencia presentada contra usted, su empleo con Mercados Victoria termina inmediatamente. Nuestro departamento legal se pondrá en contacto con las autoridades apropiadas respecto a las actividades criminales que hemos descubierto. Mientras Miguel era escoltado fuera del edificio, Ricardo se dirigió a Isabela. Señorita Cruz, le debo una disculpa profunda. El sistema que yo creé permitió que usted fuera victimizada, y eso es inexcusable. Señor Mendoza, solo quiero volver a trabajar y cuidar de mis hijos. Usted va a hacer mucho más que eso, respondió Ricardo con una sonrisa. ¿Le interesaría el puesto de gerente de experiencia al cliente para toda la región? Su trabajo será asegurar que ningún empleado vuelva a experimentar lo que usted vivió. Isabela lo miró con incredulidad total. ¿Está hablando en serio? Completamente. Y señorita Cruz, su primer proyecto será entrenar a todos nuestros gerentes sobre lo que realmente significa el servicio al cliente excepcional. Mientras Isabela lloraba lágrimas de felicidad y alivio, Ricardo se dio cuenta de que había aprendido la lección más valiosa de su carrera. El verdadero éxito no se mide en números, sino en cómo tratamos a las personas que hacen posible esos números. La guerra por el alma de su empresa había terminado, y finalmente había ganado el lado correcto. 6 meses después de la caída de Miguel Torres, Ricardo Mendoza pensó que finalmente había restaurado el orden en su imperio. Isabela Cruz había asumido su nuevo rol como gerente de experiencia al cliente, con una dedicación que superaba incluso sus expectativas más optimistas. Los cambios que había implementado en el Mercado Victoria Norte eran visibles inmediatamente. Empleados más motivados, clientes más satisfechos y un ambiente laboral completamente transformado. Pero la mañana del lunes que cambiaría todo, comenzó con una llamada que hizo que Ricardo sintiera que su mundo volvía a tambalearse. «Señor Mendoza, necesita venir inmediatamente», dijo la voz tensa de Fernando Morales, el director de seguridad. «Hemos descubierto algo en la investigación de Miguel Torres que va mucho más profundo de lo que imaginamos». Ricardo llegó a la oficina corporativa para encontrar a Fernando rodeado de documentos, archivos digitales, y lo que parecía ser evidencia de una operación mucho más compleja de lo que habían anticipado. «¿Qué encontraste?» «Miguel Torres no trabajaba solo», comenzó Fernando colocando una serie de fotografías sobre el escritorio. Estas imágenes fueron tomadas de las cámaras de seguridad de otras 6 sucursales durante los últimos 2 años. Ricardo examinó las fotografías y sintió que su sangre se helaba. En cada imagen se veía a Miguel en diferentes ubicaciones de Mercados Victoria, pero no en la tienda donde supuestamente trabajaba. Estaba en reuniones con personas que Ricardo no reconocía, en almacenes durante horas no laborales y en oficinas corporativas a las que no debería haber tenido acceso. «Fernando, ¿cómo es posible que Miguel tuviera acceso a todas estas ubicaciones?» «Esa es exactamente la pregunta correcta, señor. Y la respuesta es muy perturbadora». Fernando abrió una carpeta que contenía registros de tarjetas de acceso. Miguel tenía autorizaciones de seguridad nivel ejecutivo, firmadas por alguien con autoridad corporativa máxima. ¿Quién firmó esas autorizaciones? Esa es la parte que no va a gustarle, señor Mendoza. Las autorizaciones fueron firmadas por Carmen Vázquez. Ricardo sintió como si hubiera recibido un golpe físico. Carmen, su asistente de confianza durante años, la persona que conocía cada detalle de su operación, había estado facilitando las actividades de Miguel. Eso no puede ser correcto. Carmen fue quien me ayudó a investigar a Miguel desde el principio. Señor, hay más. Hemos rastreado comunicaciones entre Carmen y Miguel que datan de más de 1 año. No solo conocía sus actividades, las estaba coordinando. Fernando le mostró una serie de correos electrónicos interceptados. Los mensajes mostraban una colaboración sistemática. Carmen proporcionaba a Miguel información sobre auditorías próximas, cambios en políticas corporativas e incluso detalles sobre empleados específicos que podrían ser problemáticos. Esto significa que cuando Isabel estaba siendo intimidada por Miguel, Carmen sabía exactamente lo que estaba pasando, murmuró Ricardo, sintiendo una traición que cortaba más profundo que cualquier pérdida financiera. Peor que eso, señor. Carmen fue quien sugirió que Miguel fuera transferido específicamente a la sucursal norte, donde Isabela trabajaba. ¿Por qué Isabela específicamente? Estamos investigando eso, pero tenemos una teoría que no va a gustarle.
Fernando abrió otra carpeta. Isabela Cruz no es solo una empleada excepcional por casualidad. Tiene un trasfondo que explica por qué era tan buena en su trabajo y por qué Carmen y Miguel la consideraban una amenaza. Ricardo se sentó lentamente. ¿Qué tipo de trasfondo? Isabela tiene un título en Administración de Empresas de la Universidad Nacional, con especialización en operaciones comerciales. Antes de trabajar en Mercados Victoria, era gerente asistente en la cadena Supermax. ¿Supermax? ¿La competencia? Exacto. Isabela renunció a Supermax hace 5 años después de descubrir irregularidades financieras que reportó a la gerencia corporativa. Cuando no tomaron acción, renunció por principios éticos. Ricardo procesó esta información, sintiendo que las piezas comenzaban a formar un cuadro más complejo y perturbador. ¿Estás diciendo que Isabela era una amenaza para Miguel porque tenía la experiencia para detectar sus actividades criminales? Exactamente. Y Carmen sabía esto desde el momento en que Isabela solicitó el trabajo. Tenemos su expediente de contratación original, y Carmen había investigado completamente su historial laboral. En ese momento, Carmen entró a la oficina como lo hacía cada mañana, con su sonrisa profesional habitual y una taza de café para Ricardo. Buenos días, señor Mendoza. ¿Comenzamos con la agenda de hoy? Ricardo la miró con ojos completamente nuevos. La mujer que había confiado durante años, que conocía sus secretos más profundos, que había sido su mano derecha en cada decisión importante, había estado traicionándolo sistemáticamente. Carmen, siéntate, tenemos que hablar. Carmen miró los documentos esparcidos sobre el escritorio y su expresión cambió sutilmente. El cambio fue tan leve que Ricardo solo lo notó porque ahora estaba prestando atención a cada detalle. ¿Hay algún problema, señor? Carmen, ¿por qué no me dijiste que Isabela Cruz tenía experiencia gerencial previa? Carmen mantuvo su compostura perfectamente. No me pareció relevante para su posición como cajera, señor. ¿No te pareció relevante que hubiera trabajado para Supermax? Señor Mendoza, muchos empleados han trabajado para competidores. No veo por qué eso sería significativo. Fernando se inclinó hacia adelante. ¿Tampoco te pareció relevante que Miguel Torres tuviera acceso a información corporativa confidencial? Carmen miró a Fernando con una expresión que Ricardo interpretó como sorpresa genuina, pero ahora se preguntaba si todo lo que había interpretado como emociones genuinas en Carmen había sido actuación. No estoy segura de entender la pregunta. Carmen, dijo Ricardo con voz firme, tenemos evidencia de comunicaciones entre tú y Miguel que muestran una colaboración sistemática durante más de un año. La máscara finalmente se cayó. Carmen se recostó en su silla y por primera vez en años, Ricardo vio una expresión en su rostro que no había visto nunca. Frialdad calculadora. ¿Qué evidencia específicamente? La pregunta fue hecha con un tono que confirmó todas las sospechas de Ricardo. No negó la colaboración. Estaba evaluando cuánto sabían. Carmen, ¿durante cuánto tiempo has estado trabajando contra mi empresa? Carmen permaneció en silencio durante un momento tan largo que Ricardo pensó que no iba a responder. Finalmente habló con una voz completamente diferente a la que había usado durante años. ¿Trabajando contra tu empresa, Ricardo? ¿O trabajando para proteger mis propios intereses después de años de ser subestimada y subpagada? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del hecho de que durante 8 años he manejado prácticamente cada aspecto operativo de esta empresa mientras tú tomabas todo el crédito. Estoy hablando de que cuando pedí una promoción a vicepresidenta, me dijiste que era más valiosa como asistente. Ricardo se quedó sin palabras. Era verdad que Carmen había pedido una promoción años atrás, y él la había rechazado porque sentía que era irreemplazable en su posición actual. ¿Así que decidiste vengarte destruyendo empleados inocentes como Isabela? Isabela no era inocente, replicó Carmen con una sonrisa fría. Isabela era peligrosa, sabía demasiado, veía demasiado, y tenía la experiencia para exponer operaciones que habían estado funcionando perfectamente durante años. ¿Qué operaciones? Carmen se levantó lentamente. Ricardo, eres tan ingenuo. ¿Realmente crees que Miguel era el único? ¿Crees que sus pequeñas operaciones de robo eran lo único que estaba pasando en tu precioso imperio? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Miguel era solo un peón en una operación mucho más grande. Una operación que genera millones de dólares anuales en ingresos que nunca aparecen en tus reportes oficiales. Fernando se levantó inmediatamente. Carmen Vázquez está bajo arresto ciudadano hasta que llegue la policía.
Pero Carmen se rió. ¿Arresto? ¿Por qué? No he admitido ningún crimen específico. Has admitido conspiración y fraude corporativo. He admitido estar descontenta con mi salario y mi posición. Eso no es un crimen. Carmen se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia Ricardo. Ricardo, hay tantas cosas que no